Bueno, como he explicado hace unos minutos atrás e iniciada esta grabación, este tema fue el tema ganador de una encuesta que se hizo la semana pasada entre 6 temas propuestos por los estudiantes del electivo tercero medio B de Historia. Y muy llamativamente ganó por una diferencia de un voto el tema que está en pantalla, la tortura en la antigua Grecia. ¿De qué se trata? ¿Por qué en Grecia y por qué en otra época? Fue principalmente producto de la idea de la estudiante Kiara Arangue, que esperemos disfrute el video, disfrute la clase y ojalá la pueda ver cuantas veces quiera en YouTube, como también ustedes. ¿Ya? Bueno, ya leímos el objetivo, leímos el tema y vamos de inmediato con algún conocimiento previo. ¿Quién sabe qué es esa máquina de tortura que aparece en pantalla? ¿Alguien sabe de cómo se llama o cómo funcionaba? ¿O en qué época de la historia se usó mucho esta máquina de tortura? ¿Nadie? Yo les voy a dar una pista. Se llama La Dama de Hierro. De hecho, hay un grupo de heavy o de música metal que se llama Iron Maiden y que está asociado con el concepto de Dama de Hierro. Pero nadie ubica de qué se trata esta máquina, cómo se torturaba a la gente y qué pasaba con esta figura que está aquí. La Dama de Hierro, correcto, sí. O la doncella de hierro, también se le dice así, Fabián. Pero ¿tú sabes para qué servía o cómo se utilizaba como mecanismo de tortura? Ahí en el chat, si quieres escribir. Para perforar, ya como una especie de perforadora. Claro, lo podemos traducir como con ese significado. Bueno, para quienes no lo conozcan, esta máquina funcionaba de manera muy sencilla. Esta es como una especie de cabina. Había una persona, el acusado, la acusada, el prisionero, el esclavo, qué sé yo, que era metida dentro de esta dama o doncella de hierro, se cierra la puerta y en algunas máquinas existía una especie de palanca que hacía girar o que con la acción de girar hacía que unas puntas al interior apretaran a la persona. O sea, básicamente era esto. Se cerraba la doncella de hierro y las púas empezaban a penetrar el cuerpo de la persona, producto de la presión, producto del poco espacio que hay dentro de ese lugar. Eh, pucha, hubo algunos casos donde las damas o estas doncellas de hierro, producto del material con la cual eran creadas, se les prendía fuego alrededor y por lo tanto se calentaba el metal y hacía que la persona sufriera más dolor todavía. De hecho, había otro sistema de tortura muy parecido, que era como una especie de toro o de vaquilla en donde a la persona se le metía dentro y debajo del estómago de esta vaca donde estaba encerrada la persona se prendía fuego. Entonces el calor quemaba a la persona, ¿ya? Y no solamente la torturaba, sino que derechamente la calcinaba y la mataba. Bueno, esta máquina fue inventada ya prácticamente a comienzos y durante toda la Edad Media, ¿ya? Así que la lógica de la tortura por la humanidad es muy conocida, ya lo que pude ir investigando un poco. Entonces, como para ir explicando algunas cositas, tenemos, por ejemplo, el nombre de la doncella de hierro, que es la doncella de hierro de Castilla del siglo XV, año 1400, prácticamente ya desarrollando lo que es la alta edad media, ¿ya? Por lo tanto, esta costumbre humana o esta acción humana de torturar a otros proviene desde hace mucho tiempo en el pasado. Por lo tanto, ¿qué es o qué implica el acto de torturar? Generar dolor, generar terror, sacar información o simplemente el placer de ver a otro sufrir. ¿Ya? Es un tema bien sensible, pero que hay que comentarlo respecto al tema que finalmente estamos haciendo aquí en clase. Y dentro de la historia, como yo les decía, el acto de tortura proviene desde épocas prácticamente prehistóricas, cuando los seres humanos empiezan a organizarse en sociedades locales como familias, bandas, grupos de 50 o 100 personas en el Paleolítico, en el periodo Neolítico, no sé si se recordarán materia de séptimo básico a esta altura, pero que desde esa época se empieza ya con una actitud de violencia hacia el otro, no simplemente por obtener un territorio, obtener alimento o simplemente por temas territoriales, sino que también por un tema de ver sufrir a otro. Y eso en los seres humanos es prácticamente
Es prácticamente una conducta evolutiva. ¿Por qué el ser humano genera tortura a otro? Bueno, lo hemos comentado recientemente. Son muchos los fines con los cuales se busca torturar a otras personas. Y no solamente en un periodo histórico determinado, sino que a lo largo de nuestra historia, incluso hasta el día de hoy. Aun cuando globalmente los países se supone que tienen en sus constituciones, hablando de términos políticos y en sus leyes, eh, dictámenes que prohíben la práctica de la tortura para, por ejemplo, obtener información o para, por ejemplo, mantener a una persona contra su voluntad encerrada en un espacio, como en una cárcel. Pero sabemos que hay muchos países que actúan impunemente, incluso cuando existen ese tipo de tratados sociales, políticos. ¿Ya? ¿Cuántos tipos, qué tipos de tortura hay? Yo creo que es una respuesta que terminaría siendo infinita. Hay muchos comportamientos de tortura que comenzaron siendo actos de violencia básica, como golpear, azotar o colgar, pero que terminaron hasta el día de hoy con, pucha, ¿cómo decirlo? Con tipos de tortura o estrategias de tortura que realmente humillan al ser humano. O sea, realmente son muy humillantes. Es cosa de que ustedes busquen, por ejemplo, como dijimos en algunas clases anteriores, durante la dictadura militar aquí en Chile y cualquier otra dictadura militar en cualquier otro país, por ejemplo, en la Alemania nazi de Hitler, en el gobierno comunista de Joseph Stalin, o la misma dictadura de nuestro país, en donde las estrategias de tortura fueron cada vez más humillantes y cada vez más dolorosas contra las personas, eh, y que deja muchas secuelas para aquellos individuos que logran sobrevivir de esos actos de tortura. ¿Ya? Por lo tanto, tipos de tortura hay, pero una infinidad. Yo podría hacer una clase solamente para hablar de la tortura en sí o los tipos de tortura, pero el tema, recuérdenlo, era sobre la tortura en Grecia. ¿Quiénes reciben tortura en general? Obviamente las personas, lógico. Pero ¿qué tipo de personas? ¿Quiénes reciben esa tortura en general? ¿Alguien me puede decir así rápidamente qué se le ocurre? Sabemos que son seres humanos, ya, ok. Pero ¿quiénes reciben normalmente la tortura en general en los países, en los gobiernos, o casos como el de Grecia? Normalmente Que la, reciben tortura los, Dale, como por decirlo así, aquel ser que hace algo en contra o que no está del todo correcto. ya, como por ejemplo un opositor, un prisionero, un criminal, ¿no es cierto? Una cosa así. ¿Alguien más iba a agregar algo? Escuché una voz por ahí. sí, yo iba a Dime. decir que en sí, eso, que se considere un criminal ante los ideales del gobierno. Claro, tomando en cuenta lo que en la historia reciente hemos visto o hemos estudiado respecto a lo que son los derechos humanos, sobre todo en la época cuando nacen los derechos humanos de 1948 en adelante, se nota mucho más que la tortura es aplicada por los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno militar de Pinochet ocupó los aparatos del Estado para torturar a personas de diversas circunstancias, índole económica o incluso de género, para obtener información. Pero yo les puedo agregar muchas más cosas. O sea, a lo largo de la historia, en general, las personas que reciben tortura son, por ejemplo, las que dicen ustedes dos, pero podemos sumar mayoritariamente, pucha, mujeres, eh, Brujas. brujas, en una época donde la brujería era prácticamente un tema, no como ahora que es una teoría conspirativa. Antiguamente era un tema y se vivía en función de esa idea de que habían brujas dando vueltas por ahí. Eh, Indígenas, gente de otra raza, gente de otro color, gente incivilizada, porque los españoles cuando llegaron a América no trataron muy bien que digamos los indígenas. De hecho, el trabajo forzado se puede considerar como un acto de tortura para aquella época. Por lo tanto, a lo largo de la historia, el comportamiento humano respecto a ese tipo de acción tiene muchos ejemplos históricos. Los que comentaron recién son súper buenos, pero no hay que olvidar de que hay muchos otros tipos de personas que fueron violentadas contra su voluntad en actos de tortura. ¿Ya? Tenemos casos recientes como el nuestro, por lo menos hace 40, 50, 40 y tantos años atrás, y otros más antiguos como les acabamos de ejemplificar. Así que tengan en cuenta ese detalle porque no cualquiera llega a sufrir tortura en su vida. Nosotros somos una generación prácticamente privilegiada, a menos de que alguno crea que ir a clase era una tortura. Bueno, hasta el año pasado sí, pero parece que ahora no tanto. A excepción de las clases virtuales que sí, realmente son un poco tortuosos. Bueno, la tortura tiene que ver mucho con lo físico y lo psicológico, claramente.
Hay torturas físicas evidentes como la doncella de hierro, pero también hay torturas de carácter psicológico en donde una de las metas lamentablemente es la humillación. Retomo el ejemplo de la dictadura militar. Pucha, la tortura psicológica ahí era tremenda. El secuestro genera una tortura mental muy grave para las familias que no logran encontrar un familiar o ser querido, ¿ya? No solamente, para que se entienda, lo físico es representativo de tortura, sino que también lo emocional y lo mental, porque deja secuelas mucho más complejas, mucho más difíciles de solucionar o de recuperar o de aliviar, que incluso una tortura que termina con la muerte de alguien. ¿Ya? No quiero justificar ese tipo de tortura física como el de la doncella de hierro, porque debe ser terriblemente mal la sensación, pero lo psicológico puede ser 2, 3 o 100 veces más doloroso que incluso la tortura física. Es como, es como la aclaración, ¿ya? Ojo con eso. Y finalmente, lo que vamos a contar brevemente aquí, la tortura en la historia. Como yo les contaba hace unos minutos y para complementarle un poco más, quizá uno de los actos de tortura iniciales, y ojo con lo que voy a decir, es la esclavitud. En el año 300 antes de Cristo, cuando la sociedad empieza a tener mayor organización civilizada, los grandes imperios, las grandes civilizaciones antiguas, qué sé yo, empezaron a diferenciar las labores de las personas. Hubo gente que dedicaba su vida a trabajar la tierra y en algún momento hubo gente que empezó a liderar y organizar a esas personas y empezó a tener supuestamente un poder que provenía de los dioses, por lo tanto justificaba su liderazgo y empezaron a aparecer la jerarquía y todas esas cosas. Y una de las prácticas que empezó a diferenciar mucho a la sociedad humana para esa época, o sea, te estoy hablando del 300 antes de Cristo, es la acción de esclavitud, de esclavizar a otro, para obtener ganancia económica, ganancias sociales, ganancias culturales, poder, hegemonía, qué sé yo. Y la esclavitud se puede considerar, entre otras cosas, como uno de los primeros actos de tortura contra otras personas. Hablemos de seres humanos, ¿ya? Ojo, dejemos de lado a los animales porque no es que no me importen los animales, sino que al contrario. Pero como este es un tema muy específico, es una aclaración que quiero hacer aquí, ¿ya? Ojo con eso, porque a otros seres vivos también se les puede torturar, ¿ya? Y es una cuestión que hay que dejar en claro aquí. Bueno, significado de la tortura, ¿ya? No lo voy a leer porque eso lo pueden ver ustedes en videos de YouTube cuando yo grabe esta clase y lo pueden pausar en este minuto, ¿ya? Pero ahí sale la definición que entrega la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos de penas crueles, que si no me equivoco data de los años 80, ¿ya? Cuando ya existía la ONU, ya había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Pero para resumir esto, universalmente se entiende la definición de tortura como aquel acto de el dolor y sufrimiento infligido hacia una persona, normalmente un hombre, cosa que hoy día se ha amplificado, como yo les acabo de demostrar, bajo la custodia del Estado. Básicamente, es la infligión intencional a una persona de dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener varias cosas: información, una confesión, un castigo frente a un acto que se haya cometido, por ejemplo, un crimen, o incluso de coacción, represión e intimidación. Por eso se habla mucho de que hoy día las policías reprimen a la gente, porque entre otras cosas, lamentablemente se ha sabido que después a esas personas se les llega incluso a generar actos de tortura que están penados por la ley internacional. De hecho, Chile está suscrito a los derechos humanos y por lo tanto a todas estas convenciones de Naciones Unidas, ¿ya? Ojo con eso. Eh, Chiquillos, denme 5 minutos y vuelvo al tiro. Acabo de pausar el video. ¿Ya? ¿Me esperan? Vaya nomás. Vale, voy al tiro. Ahí Póngale nomás, conversan si profe. quieren ahí en el chat.
Ya, volví. ¿Todo bien? Todo correcto. Súper. ¿Se portaron bien, Jessica, o no? Creo que sí. Ya. Bueno, perdón por esa interrupción, pero urgía ese tema para mí. Pero ya está resuelto. Bueno, retomemos lo que estábamos haciendo, que era la definición técnica, por así decirlo, de la tortura, antes de entrar en materia concreta respecto a lo que ocurría en la antigüedad, ya que puedo remitirme un poco a Roma, como también a Grecia, que es como el foco del tema que finalmente ganó. Vamos a retomar entonces la grabación. A ver. Perfecto, entonces, lo dicho anteriormente. Bueno, como esto es una afirmación más extensa, ustedes perfectamente lo pueden leer luego en la grabación de esta clase. Pero entendemos básicamente el acto tortuoso, ya que tiene que ver con el daño, con infligir el dolor, con distintos tipos de objetivos y que incluso hasta el día de hoy se supone que más de 150 países han suscrito a este tipo de convenciones y hay estudios que hablan que incluso más del 60% de aquellos países que han firmado ese tipo de convenciones practican incluso de manera impune la tortura, ¿ya? Ante conflictos internos, ante situaciones políticas, actos represivos en donde Chile es parte lamentablemente de esa lista negra de países que aun cuando hayan firmado convenciones, lamentablemente se sabe de que se han cometido actos de dudosa procedencia respecto a lo que significa mantener el orden público, ¿ya? Es una cuestión que desde octubre del año pasado se ha filtrado mucho por las redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad de lo que es este tema de la tortura, para ir derechamente al asunto de Grecia? Bueno, desde el año 40, finalizando la Segunda Guerra Mundial, la tortura tiene una prohibición de carácter mundial. Ya se supone que a nivel global, a nivel universal, está prohibida la tortura. Lamentablemente sabemos que no es así. Y en los años 80 se empezaron a hacer convenciones contra la tortura. La más importante de la del 87, que ha hecho que hasta la fecha más de 156 países hayan firmado convenciones como las que acabo de comentarles. Pero la realidad, tal como la que ocurría en Grecia, la que ocurría en Mesopotamia, en Egipto o en Alemania de los años 30 al mando de Hitler, básicamente tiene situaciones donde la impunidad es incluso defendida hasta por los gobiernos que en algunos momentos toman el poder democráticamente o a la fuerza. Por lo tanto, el concepto de impunidad hay que tenerlo como también mencionado en esta sesión, porque tienen que ver mucho con las decisiones que toman las personas que son afectadas producto de la tortura, porque ante una falta de voluntad política, ante una desconfianza de las investigaciones que hoy día se hacen, e incluso hasta el encubrimiento de los poderes fácticos de aquellos gobiernos, la impunidad ha hecho lamentablemente que las cosas que se hayan firmado años atrás no tengan validez en la práctica democrática actual. Y eso hace que la evolución de la prohibición de la tortura lamentablemente se vea subyugada ante las decisiones que incluso algunos gobiernos llevan a cabo para supuestamente mantener el orden, por ejemplo. Y esto es un dato que obtuve desde una página muy interesante que es Amnistía Internacional, que es una sociedad sin fines de lucro que nace producto de estos temas de la tortura después de los años 40, y muestra, por ejemplo, lo siguiente, o sea, las 21.000 personas que en esta encuesta de Amnistía hizo hace un tiempo atrás, arroja que el 44% o casi la mitad de las personas encuestadas temen a ser torturadas si son detenidas. De hecho, si yo soy detenido por algún acto, no sé, de manifestación política, pensemos en nuestra realidad reciente, 44 personas podrían temer de que los torturen. Más del 80% quieren leyes enérgicas que protejan a las personas de la tortura. En las cárceles, en las comisarías o en lugares que incluso uno no esperaría que hubieran actos de tortura, como en un hogar, en una casa, supuestamente, que no pasarían ese tipo de cosas. Y un 33% dentro de esta encuesta habla de que más de un tercio cree que la tortura puede justificarse. Y ese número es peligroso. O sea, cerca del 40% de las personas que podrían representar a la población mundial en esta encuesta de 21.000 creen que la tortura puede ser justificada. Yo estoy pensando inmediatamente, por ejemplo, para castigar a un cogotero.
un lanza, la típica detención ciudadana. ¿Se han fijado, se acuerdan de repente cuando la gente en las comunas pilla al cogotero, al compadre que entró a la casa por la ventana, sacó algunas cosas y lo pillan en la calle y lo amarran a un poste, le sacan la ropa, lo graban, lo humillan? Eso es tortura. Y eso es súper complicado cuando empieza a masificarse una actitud ciudadana que supuestamente validaría un acto contra ese tipo de acciones, porque la justicia es mala, porque la justicia no avanza y ese tipo de cosas. Por lo tanto, y sin afán de desviarme mucho del tema central, tienen que tener claro que la evolución de la tortura ha generado que incluso las personas que supuestamente tenemos la moral mucho más formada, como ustedes, como yo, supuestamente, eh, a veces nos pueden poner contra la espada y la pared respecto a una situación como la que le acabo de ejemplificar. Eso de justificar la tortura, por ejemplo, para castigar ciudadanamente un acto ilícito, una violación, un robo, entrar a una casa y ese tipo de cosas. Entonces, piensen igual de todas maneras a propósito de lo que fue la elección de este tema, porque eso es como lo llamativo también de lo que logré investigar. Bueno, segunda parte, como para ya entrar al tema central. Visión general, esto es lo que logré encontrar, ¿ya? No fue demasiado, esa fue la gran dificultad de este tema, pero a raíz de lo anterior, igual es interesante. Bueno, todo esto que uno logra encontrar obviamente en la internet, habla mucho del mundo occidental, ¿ya? Porque si alguien me pregunta, profe, ¿y en Oriente se hacían estas cosas? Los chinos, los japoneses, los mongoles torturaban a otros, claramente, seguramente tenían otro tipo de técnicas, pero normalmente la historia suele ser muy occidental, muy de Europa. Y en eso me voy a basar porque obviamente Grecia se encuentra en esas latitudes. Por lo tanto, en la antigüedad greco-romana, por eso yo voy a hacer ciertas menciones a Roma, perdón, porque ahí se desarrolló mucho más la práctica de la tortura, incluso con fines políticos, como ya les he contado, tiene ese antecedente al menos en el aspecto geográfico histórico. Tomando en cuenta eso, hay que hablar brevemente y mencionar sobre el periodo de esplendor. La historia de la tortura más famosa en la historia universal proviene muchas veces de los siglos de la Edad Media y la Edad Moderna. No sé si ustedes, me imagino que recordarán, o quizás no, la famosa Santa Inquisición. ¿Alguien me puede recordar qué era la Santa Inquisición? ¿O de qué trataba? ¿O qué se hacía en esa época? ¿O qué pasaba? ¿Nadie? ¿Qué era la La Santa Santa Inquisición Inquisición? tenía que ver con una tortura ocular, ¿no? Ya, como una técnica de tortura. Ahí Alan, tú me estás comentando como un tipo de tortura. Ya, ok, listo. Había una tortura que se iba como no sé, como a castigar a alguien usando esta técnica de, no sé, sacarle los globos oculares, usar algún tipo de jeringuilla, básicamente por objetivos de, no sé, sacar información o de hacer que esa persona se arrepintiera. Pero la Santa Inquisición, Alan, es más que eso. Es más que eso. Es más que simplemente lo que tú acabas de decir. ¿Alguien más sabe quizás qué puede ser o qué fue la Santa Inquisición? Jessica, de casualidad, perdona que te pregunte a ti directamente, pero tú no ubicas o recuerdas lo que era la Santa Inquisición. Tenía algo que ver con la religión, creo. Ya, por ahí vamos bien. Bien, ¿con qué religión de casualidad? Eh, Catolicismo, creo. Católica. Bien. La Iglesia Católica, Jessica, muy bien ahí, junto con Alan también, la Iglesia Católica fue uno de los poderes, a ver, ideológicos, políticos, económicos más fuertes en esos siglos, siglo XII al siglo XVIII. Y producto de lo que se fue evolucionando desde la época griega, llega la Santa Inquisición para poner una marca relacionada con la historia de la tortura que hasta el día de hoy la gente, bueno, no tiene por obligación recordar, es lo que nos está pasando ahora mientras hablamos, pero que es una de las más famosas, ¿ya? La famosa Dama de Hierro que nosotros vimos al principio de la clase es de esta época, ¿ya? Por ejemplo, había una cama donde estiraban las extremidades de las personas hasta prácticamente desmembrarlas, también es un acto de tortura proveniente de esa época. Lo que decía el Alan con esta actitud tortuosa contra los globos oculares, perfectamente de esta época. O sea, las peores ideas de tortura en la historia nacen en esta época. Y más encima,
provenientes de la Iglesia Católica, que se supone defiende la fe, la libertad de las personas, el respeto a la Sagrada Escritura, a la imagen de Dios, al sufrimiento de Cristo. Perdonen que lo haga en esta clase, pero qué fuerte saber que una institución tan poderosa haya estado involucrada en una situación tan grave como la tortura. Y eso es gracias al tema que salió escogido hoy día. Y finalmente, para ir resumiendo más rápidamente todavía, hubo una época en donde el mundo trató de abolir la tortura, que fue entre segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, o sea, 1700, 1800, cuando coincidentemente los países empiezan a independizar, aparecen más ideologías liberales, la igualdad, la libertad y la fraternidad, la Revolución Francesa, las repúblicas democráticas, los estados nacionales. Cuando empiezan a aparecer en el mundo todos esos países nuevos, entre ellos Chile, la actitud o el discurso de la libertad se aplica también al respetar la integridad de las personas y por lo tanto baja la cantidad de prácticas de tortura en general en muchos lugares del mundo, principalmente Europa y América. Pero en el siglo XX, con los regímenes fascistas, las dos primeras guerras mundiales, el comunismo soviético en su momento también, generaron un resurgimiento de alguna manera entre los años 30, 40, 50 y posteriormente en algunos episodios de la Guerra Fría hasta los años 90. Y qué decir de lo que está pasando actualmente de manera excepcional en muchos países que han estado generando cambios a nivel social, a nivel político, como suele ser el nuestro, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una visión general, en donde está un poco Grecia, ¿ya? Y con esa idea resumida de cómo ha sido esa evolución histórica, ¿ya? Llegamos a la antigua Grecia finalmente y lamentablemente fue como lo más relevante que pude encontrar, porque las otras informaciones no estaban comprobadas, no habían fuentes fidedignas, o había muchos autores que simplemente especulaban de cómo podrían ser los actos tortuosos en la antigua Grecia. Bueno, lo que encontré es que principalmente la tortura en la antigua Grecia era aplicado a esclavos, hombres o mujeres, pero principalmente a hombres porque la mayor masa de trabajadores forzados contra su voluntad eran hombres, provenientes desde otros lados de la península de los Balcanes, principalmente Asia y sobre todo África, lamentablemente. ¿Ya? ¿Y por qué a los esclavos? Porque socialmente son personas que están por debajo de la de un ciudadano. No sé si recordarán más o menos, pero la escala social en Grecia hablaba de que los ciudadanos tenían un estatus más o menos aceptable, ya porque habían ciudadanos de primera y segunda categoría, que tenían también dinero, podían llegar a obtener dinero también gracias a su trabajo, gracias a los negocios, al comercio, qué sé yo, pero en cambio los esclavos, ustedes lo saben, no tienen ninguna opción de tener un estatus social respetado, no eran protegidos por la ley y mucho menos podían tener recursos económicos, por lo tanto son prácticamente animales de carga. Y eso siempre se ha entendido de la esclavitud. Por lo tanto, las prácticas como más conocidas de la antigua Grecia tenían que ver con el sufrimiento físico, más que mental. ¿Ya? De hecho, la primera imagen, que está aquí arribita, muestra un grabado etrusco, que fue uno de los primeros pueblos que formó la antigua civilización griega, en donde a una persona se le daba de golpes con varilla, con látigo o a mano descubierta. Básicamente ahí aparecen dos personas golpeando a otra. Eso es como un acto de tortura que es muy sencillo, muy obvio, prácticamente es como si fuera bullying, pero el bullying no es bullying hasta que uno lo sufre. ¿Ya? Eso pasa a ser otra cosa. Y en la antigua Grecia, al no existir esa nomenclatura del bullying, mucho menos, ni tampoco aparatos legales que defendían a las personas que eran tratadas de esta forma, se cometía un acto prácticamente como si fuera simplemente una sanción porque esta persona es peor que un animal al ser esclavo. No tiene derecho, no tiene dinero, tiene socialmente un escalafón mucho más bajo de lo que era un ciudadano de segunda categoría, por lo tanto podía ser castigado frente a alguna sanción o frente a algún acto o delito que haya cometido. ¿Ya? Obviamente se hacía un juicio, ojo. Y aquí aparece el concepto de básanos o basanos, que es un tipo de tortura aplicado también, y no solamente a esclavos, sino que incluso con la posibilidad de esclavizar a ciudadanos, ¿ya? En juicios para demostrar su inocencia. Llegaba incluso a ser posible que algún ciudadano de alguna de las distintas polis, pensemos en Atenas, Esparta, Troya, era llevado a juicio por algún tipo de delito y si se comprobaba de que era culpable podía llegar a tener un castigo donde se le infligía cierto nivel de dolor.
golpes, colgamientos, azotamientos, etc. Por lo tanto, en la antigua Grecia se puede dar que están los primeros indicios de lo que es la tortura sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? La tortura que se puede convertir como una especie de castigo dentro de un aparato judicial, por ejemplo, para un juicio, para el castigo de un delito, para poder darle una sanción a alguien que haya cometido un error. En el tema legal, también podemos agregar que en la historia Grecia fue uno de los primeros precursores. Luego en Roma y posteriormente en la Edad Media y obviamente en la contemporánea, eso va a ir evolucionando hasta más o menos hoy en día. El teatro griego fue uno de los lugares donde se obtiene mayor información respecto a qué tipos de torturas se hacían, ya que no existían escrituras de todo el aparataje legal, en realidad todo se resolvía de palabras, ¿ya? El teatro griego, sobre todo la comedia griega, mostraba muchos casos, incluso podía ser capaz de describir en muchas de sus obras más famosas, ¿ya? Qué tipos de torturas se pueden llegar a hacer a las personas. Y principalmente podemos destacar los colgamientos, los azotes, el uso de piedras, atar a las personas en algún lugar, un árbol, a una escalera, a una especie de pilar, etc. Esos eran tipos de actitudes de tortura que se utilizaban en aquella época. Y la imagen que aparece aquí abajo ya es más de la época romana. No estoy seguro si es del siglo, a ver, 9 después de Cristo, no sé muy bien exactamente. Pero lo que se alcanza a ver es más o menos esto. Dos personas desnudas que son enganchadas como una especie de garfios y son cargadas para ser expuestas públicamente producto de una sanción respecto a algo que hayan cometido. Ahí hay una evolución, lamentablemente, de lo que es el nivel de dolor que se le puede aplicar a una persona mientras ella esté consciente, ¿ya? Porque una de las cosas que tiene la tortura es que los torturadores buscan que las personas estén conscientes y estén bajo los 5 sentidos para poder experimentar más dolor todavía y obtener lo que necesitan. Información, confesiones y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, ahí como ven, pucha, en la antigua Grecia hay datos, pero no son tan extensos o tan cargados de información de lo que es otros periodos históricos que igual son interesantes, como la antigua Roma o como la Edad Media, ¿ya? Bueno, sí, finalmente quiero dejar esa pregunta, porque esto sería como el cierre de la sesión. Tortura versus esclavitud. Ahí está la gran pregunta que de repente uno puede establecer respecto al asunto de la tortura. Porque como yo les decía, quizá uno de los primeros actos de tortura hacia una persona es cuando se le trata de esclavo o de esclava y se le convierte en un arma, no, perdón, no un arma, sino que una herramienta de carga o de trabajo contra su propia voluntad. Y básicamente la esclavitud tiene que ver con la explotación de una persona, ¿ya? Contra toda su voluntad y forzándola, amenazándola y obligándola a hacer algo que no puede parar de hacer. Por ejemplo, trabajar la tierra, trabajar en una casa, producir algún tipo de materia prima, entre otras cosas. Por lo tanto, el tema de la tortura puede ser muy discutible respecto a lo que es el concepto de esclavitud, pero que en esta clase yo simplemente he querido presentar dentro de una pincelada histórica de lo que ha sido la evolución del concepto de tortura y lo que ha sido la historia de la tortura principalmente de manera general, pero particularmente dentro de lo que es el ambiente histórico de la antigüedad clásica, particularmente de la antigua Grecia, donde ante la dificultad de fuentes históricas escritas o detalladas, se puede hablar de primeros actos dolosos de carácter principalmente físico. ¿Sí? Así que para que lo tengan súper claro. Y dejamos el video también, por lo menos dentro de este resumen, hasta acá para que lo puedan ver cuantas veces sean necesarios.